díselo y esa es la respuesta que yo tendría que dar. Muy bien. En relación a la pregunta, dar una respuesta concreta no podría porque no, en realidad no sé cuáles serían exactamente los comercios. Entonces, esa ya es información ya correspondiente a la Comisión Nacional de Banco y Seguro o correspondiente al banco, que establecerá cuáles eran los comercios y cuáles eran los retiros en arte, porque se ven las restricciones, pero no tengo la seguridad en esos momentos si son comercios O son respectivos, o, retiros. o son retiros en cajeros automáticos. Entonces no tengo la seguridad. Yo lo podría gestionar, pero definitivamente no estoy segura si son comercios o son retiros en efectivo mediante cajeros automáticos. Ok, debido a esa respuesta, entonces, ¿qué debe entender el tribunal en cuanto que a usted el día de ayer estableció que el señor Juan Ramón había retirado 2 millones y fracción en efectivo? Sí, señoría, capciosa la pregunta, porque estamos hablando de varios reportes de operación sospechosa que se discutieron el día de ayer, no específicamente eso. Bueno, no, pero ya que nos habló y nos dijo que fueron 1.661 retiros y estableció efectivamente retiros, entonces es necesario que nos quede claro ese punto. En primer lugar, y responde. Eso está en la atípica, su señoría, y igual la podemos observar en la atípica, la podemos proyectar. Bueno, pero Y eso ellos establecen los retiros directamente. bueno, pero solo los retiros, uno como de 9.000, otro de 9.000, no recuerdo otro, nada más. Pero no incluye esos 1.661. Sí, la típica, esa típica sí lo establece, en 1661. Pero establece 1.661 transacciones, pero ella en la típica dice 1.661 transacciones. Disculpe, Es un periodo de 2 años. Pero Pero ella estableció retiros, sí, ahora dice que exactamente. no son retiros. Por eso es la pregunta, porque como ella sí estableció que fueron 1.661 retiros, entonces son o no son retiros, o implica ahí otras cosas.
Sí, la típica establece que son 1.661 retiros en efectivo. De igual manera, establece la típica que se observa desde su apertura múltiples, la cuenta número 10, 11, 64, 86, 26, se observa desde su apertura múltiples retiros diarios de cajeros extranjeros con montos que oscilan entre 1.800 y 4.000, los cuales a la fecha del reporte sumaba un total de 3.612.343, de los cuales 2.007.051.85 fueron retirados en Colombia en diferentes ciudades y depósitos y libretas por montos que alcanzan los 500.000 lempiras. Como firmante de la cuenta figura su hermana María Isabel Mata Vázquez, como beneficiario su hijo Juan Ramón Mata Sierra. Asimismo, la institución que se generó una alerta en la cuenta débito a la cuenta a un cheque de caja por 1.100.000 en septiembre del 2008. Una tarjeta de crédito 430348 de 644 se observan diversos pagos en comercio en la ciudad de Bogotá y Cali en Colombia. Esa es la fecha, ¿Qué página está leyendo? en la página 45 del dictamen, 45. y lo establece directamente la cita. En la típica que usted ha establecido, señoría, me permito leer aquí. Haga la pregunta Sí, porque voy a hacer ella la acaba de leer. Sí, que no la digo correcta, porque aquí dice, se observan consumos en su mayoría en Bogotá. Consumo. Entre ellos, consumos realizados en Coy y Guatapushi, Bogotá, Café Brick, ¿Cuál sería la ¿Cuál pregunta? es la pregunta? Coas, Times Square, Bogotá, hotelería. Abogado, disculpe. ¿Cuál es la pregunta? Ok. Estoy, su señoría, con el insumo que ella dice que acaba de leer. Su señoría, disculpe, ese no ha sido la palabra. Sí, ¿cuál es la pregunta? Díganme. Disculpe, abogada. Siento que llaman al orden al abogado porque le pregunta a la perito, ella contesta y él argumenta. Entonces creo que se está desvirtuando Y usted ha escuchado, le ha dicho tanto a la fiscalía como al abogado defensor que insiste en no saber preguntar. Entonces, pregunte, abogado, de manera Ok. directa. Señoría, le pregunto, ¿en qué página se establece que los 1.661 transacciones son retiros de cajero? En la página que ya me dijo 48 no aparece eso. 45, abogado. 45. Esta es el reporte que le envía la comisión. En los insumos que usted tuvo a la vista de esta cuenta número 10, 11, 64, 86, 26, ¿cuántos pudo identificar como retiros? Objeción repetitiva, señoría. Un lugar. ¿Qué tratamiento usted le da a a estas transacciones con esta tarjeta de débito de esa cuenta? Capciosa la ¿Cómo, pregunta, señoría. cómo tratamiento? Ok. No entendemos. En su pericia, ¿qué tratamiento le da a estas transacciones? ¿Qué tratamiento? Bueno, igual sí, Ok, bueno, en su cuadro, ¿dónde los ubica? Como un ingreso, ¿verdad? ¿A qué valor se refiere, abogado? A los valores
retirados de esta cuenta. Estos se observan como retiros, como débitos, ¿sabes? Sí, pero en su cuadro, ¿usted dónde lo ubicó? Objeción, su señoría. ¿Dónde lo estratificó? No, ¿dónde los ubicó? No, pues, ¿dónde ubicó en ¿Dónde el ubicó cuadro? en su cuadro esos retiros? Eso se observa en un movimiento financiero de la misma cuenta, de esta cuenta. ¿De qué dice el recuadro que para que me quede claro el abogado que me pregunta? Ajá, y dijo el cuadro, porque hay muchos cuadros. Y da la página. El resumen de la cuenta, números, en Banco HSBC, cuenta de ahorro en Empiras, número 10, 11, 64, 86, 26, en la página 46. Se observa el cuadro de créditos y débitos de la cuenta. ¿En qué página 46 es el resumen de la cuenta? Y entendí de la pregunta que es en el cuadro que hace usted un condensado de gastos y al final conocidos o no conocidos. En ese cuadro es que entiendo yo dónde lo ubica. Ah, está en los gastos, en la primera línea de gastos totales según información, según WIP, 28.707.977.97, que es el total en todas las instituciones financieras. ¿Ya? Entonces, Sí. Ok, en la página 48. Dice, se observan consumos en su mayoría en Bogotá, entre los consumos realizados en Hoy y Guatemala. Y Bogotá, y usted señala un montón de lugares. ¿Qué cantidad de compras se hicieron? O sea, habla moles, coqueras, anillos. ¿Y cuál es el monto de estos gastos que realizó en Bogotá? Y en Cali o en la República de Colombia. ¿Cuántas transacciones hizo con la tarjeta de débito? ¿Cuál fue el monto total de gasto? Estamos hablando de compras. Ese párrafo se refiere a análisis de la tarjeta de crédito número 4303482644. Es una tarjeta de crédito en HSBC donde el cuadro se observa en la página 48 donde están los consumos y donde están los pagos. Entonces, entre el análisis de la cuenta se observaron entre varios estados de cuenta que los consumos correspondían a algunos en estos lugares. y el monto de lo que está pidiendo, si lo tiene, el monto de su gasto. En sí, el monto sí tengo que calcularlo de cuántos consumos, porque pueden haber otros integrados, otros consumos que no correspondan a consumo en ese lugar. Entre eso solo es una observación.
Entonces tendría que sacar los valores. Ok. Vamos a otro tema. Usted en la página 48 dice RTA, reporte de transacción atípica, sería seguro continental. Usted aquí habla de que suscribió una póliza con una prima anual de $10 y una segunda póliza con una prima anual de $20. Dice, ambas suscritas el 14 de julio del 2014, vencimiento 14 de julio del 2015. Y establece que se hace el reporte de operación sospechosa en virtud de que se le realizaron aseguramientos por parte de la Policía Nacional. ¿Cuál es el impacto que crea en su pericia la erogación de estos $30 por parte del señor Juan Ramón Mata al comprar dos seguros, uno por $2.500 y otro por $5.000? Recordemos que el valor de los seguros es un valor en documento en donde dice que únicamente la prima anual sale $20. Por lo tanto, eso está contenido en información financiera. La pregunta es, ¿cuál es el impacto que tiene esta erogación de $30 por parte del señor? Eso está contenido en los egresos a nombre del señor Juan Román. Ok. ¿Y por qué usted en una pericia financiera establece el reportado figura en las noticias por realizar operación de aseguramiento por parte de la Policía Nacional por su temor que las posesiones fueron adquiridas en forma ilícita? Eso lo establece ella, señoría. ¿Cuál sería la pregunta en relación a este reportado? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en una pericia financiera un comentario de este tipo? Su señoría, estos párrafos están literal del reporte, son literales. Eso lo estableció el oficial de cumplimiento de la UE. Y se los puedo proyectar igual porque está literal en la artículo. Establecen la siguiente. Asimismo, se establecen transacciones de... Abogado. Bueno, ahora la pregunta es, Ok, listo. Aquí habla de 1 millón en compra de arroz. ¿Dónde usted estableció esta venta en su pericia? En primer lugar, voy a aclarar que, que esto lo estableció el oficial de cumplimiento de la UIF. En segundo lugar, estos ingresos son los que mencionaba ayer, que van contenidos en lo que es la declaración de impuestos sobre la renta, que engloba todos los ingresos que percibe el señor Juan Ramón Mata Durán. Usted establece un endeudamiento por 2.285.840. ¿Qué documentación tuvo usted a la vista para establecer ese endeudamiento hipotecario? No, su señoría, casi tengo. con una... Después de abogado que ayer estuvo su perito, su consultor, perdón, haciendo muchas preguntas en las cuales se estaba hablando nuevamente, así que sí, resume ya. Usted establece que su pericia es de origen y destinación de fondos. De las
de las, de los depósitos que existieron en el sistema bancario nacional a cuentas del señor Juan Ramón Mata y sus empresas relacionadas, ¿cuál pudo constatar que eran de origen ilícito? Objeción, su señoría. Eso establece ella en la primera parte de su... No, es pregunta, ¿es pertinente o es Factor, en la película ni ha establecido conclusiones de nada de origen ilícito. Y como lo ha planteado el profesor. Sería, es que homologarse? voy a replantear la pregunta. ¿A qué se refiere usted con que su pericia consiste en determinar el origen y la destinación de fondos? Sí, objetivo, su señoría. Homologar. Ok. Usted nos habló hace poco de importación y dio un monto. Y lo tomaron como un gasto. Porque las importaciones usted las tomó como un gasto cuando no tiene huella bancaria que establezca esa erogación. Repetitivo, su señoría, que ya es un consultor. No le han preguntado eso. Por lugar, ya estudió esa pregunta en el proceso. Usted ayer nos habló de un aumento de capital. Linda. ¿Cómo fue que se realizó ese aumento de capital? Objeción repetitivo, su señoría. Por lugar. Ok. Si no existe un documento que establezca huella bancaria de ese aumento de capital, ¿cómo usted lo ingresa como un gasto de la empresa Blinda? Objeción repetitivo, su señoría. Sin lugar, eso no quedó establecido. Abogado, ¿me puede mencionar en la página donde está tomado como base el cuadro? ¿Ese valor? En los anexos, en las enmiendas que usted realiza, usted lo establece en gastos totales por un monto de 44.445.916. Ahí va incluido en lo del aumento de capital, por 4.600.000 de fracción, utilizando un documento que dice que hubo un aumento de capital en virtud de una valoración que hizo de una maquinaria, un perito. Abogado, me menciona dónde está el que dice que yo lo tomé en cuenta ahí en, el en los valores de 44 millones. Que no lo observo de la valor. Usted establece como un aporte de capital y lo pone como Blindar de Centroamérica S.A. que está dentro de los fondos no conocidos, que le suma un total de 12.854.000 y estableció que parte de esos 12 millones es un aumento de capital que se realizó en esa empresa. Me menciona la página donde están los 12 millones que me menciona. Bueno, señoría, está en las enmiendas, en la primera página de las enmiendas. Esa parte de la participación social, lo que le correspondía, porque dijo en la página 228. Sí, pero está como uno de los gastos, esa aumento de capital. Por eso ya le dice que parte del cuadro es a ese gasto. Para que conteste. Si está incorporado o no. Página 111, segundo cuadro, segundo y página 112.
¿Cuál cuadro voy? La página 111. Es que aquí, es que dice una enmienda, señoría. Entonces, dice enmienda. Y abajo dice, en el segundo cuadro, Lindas de Centroamérica, 12.854.039.18. Fue este chico de... Ajá. Entonces, yo le pregunto, si no hay huella bancaria de ese aumento de capital, ¿cómo usted lo ingresó como un gasto de Linda o del señor Juan Ramón Mata como un aporte a la empresa? Sí, pero yo le consulto dónde está la parte, el cuadro donde yo lo ingresé como gasto. Bueno, entonces le voy a hacer una pregunta, tal vez no pueda, pero tal vez no me entienda. ¿Qué tratamiento le dio usted o, o dónde usted está, o cómo, de qué forma usted estableció en su contabilidad ese aumento de capital que usted señala en su pericia? En conclusiones estas se hizo incluso la enmienda en donde se establece que se realiza el incremento de capital, pero a la vez se desconoce el capital de trabajo de la empresa. Ese valor no se valoró como gasto. O sea, dice que ese valor no se valoró, pero me acaba de decir que está como un ingreso no conocido. Entonces, ¿cuál es la aplicación de eso? No se valoró, abogado, no está como ingreso. ¿Está segura de que no estaba en la... Es cierto, señoría. Ella le está respondiendo, está realmente luego. En la página número 45, usted establece, al realizar una búsqueda de internet, se encontrar documentos donde observa que el primer magazine de Colombia en la Dirección Nacional de Estupefación. ¿Me puede mostrar el insumo que establece que el señor Juan Ramón Mata Valdurraga tiene un proceso en Colombia por estupefación de agosto del 2004, según los señales? Página número 45. Igualmente eso está literal del reporte de Banco de la Vivienda. De transacción civil. Es que usted estableció que hasta la 21 era literal de lo del informe de la doña Soraya. No, son dos cosas distintas. Escucho lo que le digo. Ese es el reporte que le manda la típica, entiendo, la UIF. Ese es un reporte que le manda la UIF. Está, los otros, el del informe está la 21 de la Integración de Lucha. Ok. Ya que tocamos el tema de las artísticas, usted ya estableció que algunas artísticas eran enviadas al Ministerio Público para su estudio. De las 4 artísticas que usted señala en su pericia, ¿cuál de estas fue enviada al Ministerio Público? Repetitivo. No lo digo. Su señoría, disculpe, no lo Ya digo. nos estableció los números de las Sí, no. Ok, las artísticas, los números nos generan la atención. Ella estableció ayer que cuando hay una operación que considera el banco como atípica, informa a la comisión. Y la comisión, a su vez, cuando considera necesario, informa al ministerio. Bueno, entendimos de la respuesta de ayer es que las las habían enviado a la fiscalía, porque nos lo reportó, sí. No, ella no estableció ayer Bueno, aclárenos el punto porque eso fue lo que te estuvo hablando. cuántas de las artísticas fueron enviadas al ministerio público. Lo que voy a responder es que estas artísticas de igual manera las proporciona la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a través del RI 1401. Catorce cero uno -005 RI, y todas son enviadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Sí. Al momento de enviar la información financiera en relación
al señor Juan Ramón Manuel. Sí, yo noté ayer que usted dijo que estas se generan en el banco donde se cuenta. Bueno, Y me que acaba la- de responder a su pregunta. Continúe con la pregunta siguiente. tienen suma de cuáles fueron las que enviaron al Ministerio Público. Objeción, su señoría. En lugar. ¿Se puede su pregunta, abogado, de lo que se preguntó ayer? De acuerdo a la información que le remitió a usted la SAT antes de qué inconsistencias encontró usted con esa información que le fue enviada en cuanto a las declaraciones de impuestos sobre ventas y las declaraciones de impuestos sobre la renta. Objeción, su señoría, repetitivo. Con lugar. No le estoy preguntando las Con inconsistencias. lugar. que ¿Tiene conocimiento o qué información le entregó la DEI con respecto a las acciones tomadas por el ente recaudador en cuanto a las inconsistencias encontradas de declaraciones de impuestos sobre venta versus declaraciones de impuestos sobre la renta del señor Juan Ramón Mata y la empresa relacionada? Objeción, su señoría. Bueno, sin lugar. Esta es una cuestión ya genérica, si tiene conocimiento alguno sobre eso. Sí, no observé ningún reporte de inconsistencia en la por ahí. Usted como contador, ¿cuál es la obligación del ente recaudador en cuanto a la revisión que hace de los impuestos sobre ventas, que son un reporte mensual que se hace, versus el reporte anual de impuestos sobre la renta de la persona? ¿Qué acciones toma en específico el ente recaudador cuando existen esas inconsistencias? Eso ya es interno entre cada empresa y eso, como lo mencionaba yo ayer, de acuerdo a mi experiencia como contadora, ellos envían automáticamente el sistema, envía un correo en donde se pide la rectificación de dichos valores. ¿Qué pasa si esos valores no son rectificados? Señoría impertinente, ya la perito mencionó que en este caso concreto no se encontró Claro, ningún tenemos inconsistencia. conocimiento general de una perito contable. En realidad sí desconozco qué acciones toma en ese caso la ley, pero en sí se presenta el error en el sistema y incluso se puede seguir con el error, pero en sí siempre el sistema le va a tirar ese aviso de que hay una incongruencia entre la declaración. En su tiempo de perito, en cuántas ocasiones ha realizado usted declaraciones de impuestos sobre ventas para alguna institución a la que haya trabajado? Objeción, su señoría, pertinente la pregunta. Lugar. Ok. ¿Cuál es la consecuencia que sufren los contribuyentes al tener, al no pagar los impuestos correspondientes o al tener inconsistencias en sus declaraciones de impuestos sobre ventas versus impuestos sobre la renta? Objeción, su señoría. Esa fue la pregunta anterior que había hecho. Sin lugar. Vamos ahora a un cheque caja de banco HSBC depositado en una cuenta del señor. ¿Por qué desconoce la aplicación del destino de 100.000 lempiras? Me menciona la página. Página número 40.
Ya que ese cheque se ingresó a la cuenta 800.000 lempiras, no el total, por lo que se desconoce la diferencia de 200.000 si han retirado, efectivamente. ¿Quién conoce esto? Ok, ese valor de 210.000 lempiras en su cuadro de resultados, ¿dónde lo establece? Ese resultado no se estableció, únicamente se reflejan los 800.000 lempiras dentro de los movimientos de la cuenta bancaria. Ok, estos 800.000 lempiras, ¿usted cómo los, los identifica? ¿Como un gasto, como un ingreso o como un débito o como un crédito? Abogado, en la primera línea de esa página dice el cual se observa su ingreso a la cuenta de cheque en mentira número 172-2505 de Banco de Vista. Entonces, pero ¿cómo lo identificó entonces? Como un ingreso. Como un ingreso. ¿Y por qué lo identifica como un ingreso si usted misma está diciendo de que lo sacó mediante un cheque de caja de la cuenta de él en HSBC? O sea, sacó 1.100.000 de HSBC de su cuenta de cheque mediante un cheque de caja, pero entonces después usted lo introduce con que le ingresaron 800 de ese 1.100.000 que está retirando de su mismo fondo, de su misma cuenta, nada más que lo está pasando a otra cuenta de otro banco. María, disculpe, ya hizo la pregunta, que es responder a la que sí o no. Sí, Explicando, al menos esto era importante. Sí, en realidad solo se depositaron de ese cheque 800.000 lempiras. La diferencia son 200.000. Sí, la pregunta es, ¿Por qué lo considera eso como un ingreso? Póngale. Bueno, mientras la persona busca, yo simplemente de esa situación necesito
dando la respuesta. Sí, es cierto, estamos pendientes de la respuesta. Eso no se toma en cuenta ya que se hizo el análisis y se había observado en esa fecha el retiro. Sin embargo, fue un cheque de caja que al final el valor no era 1.100.000, sino que 800.000 empiras, el cual es un cheque de caja y no proviene de ninguna cuenta bancaria, entonces por eso no se toma en cuenta ese valor. Ok, usted establece lo siguiente, señora, me permite leer, porque es algo que ella colocó ahí. Hallazgo. De acuerdo al análisis realizado, al estado de cuenta de ahorro en mentiras 10, 11, 64, 86, 26, se observa débito de fecha 23 de septiembre del 2008 por emisión de cheque de caja 27, 48, 84 por el monto de 1.100.000 lempiras. Al realizar el análisis de la información correspondiente RTA 0810, 10 AT proporcionado por PAN País, se observa cheque de caja 27, 48, 84, o sea, el mismo número que yo anteriormente, de fecha 23 de septiembre del 2008 de HCBC a nombre del señor Juan Ramón Mata por la cantidad de 800.000 lempiras, el cual se observa su ingreso a la cuenta de cheques número 162555 de Ban País, desconociendo la aplicación al signo de la diferencia de 200.100 lempiras. Entonces, la pregunta es, vamos a reformular. Ayer se le preguntó por el perito qué cantidad de dinero había como transferencia entre cuentas, entre las empresas y o Juan Ramón Mata. Usted estableció que había la cantidad de 150.954. En este hallazgo usted establece que de su cuenta él hace un cheque de caja y luego lo deposita de su cuenta de HCBC a su cuenta de Ban País. Entonces, esa es una transferencia entre cuentas. Al final del 1.100.000 lempiras, solo depositó a su cuenta 800.000. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En la cantidad que usted establece como transferencia o depósito entre cuentas, solo aparecen 150.954 lempiras. No se toma en cuenta ya que allá el valor decía mayor 1.000.000 y el que se ingresó en HCBC, siendo el mismo número, pero solo fue por 800.000 entidades, entonces por eso no se tomó en cuenta, teniendo en cuenta las políticas de los bancos en ese tiempo, que incluso un cheque de caja se podía comprar en efectivo, entonces por esa razón no se tomó en cuenta. Vuelvo y le pregunto, ¿por qué razón ustedes lo tienen, esta cantidad de dinero, como desconocido de sus cuartos? Si aquí asegura que salió de su cuenta de HCBC. Ese es un párrafo de análisis descriptivo, no está valorado esos 200.000 en el cuadro no está, esos 200.000 no están incluidos en el cuadro de desconocido. Sí, estamos hablando de los 800.000. No se consideró por lo que decía anteriormente que el valor que se editó de la cuenta es por 1.000.000 y el cheque en realidad solo es de 800.000 lempiras, no de 1.000.000. Entonces, aquí estamos hablando, usted dice que su pericia es origen y aplicación de fondos. ¿Qué origen le da usted a esos 800.000 lempiras? ¿Cuál es el origen para ustedes de los 800.000? El origen del cheque proviene de HCBC, pero como lo mencionaba anteriormente, un cheque de caja incluso se podía comprar en efectivo. De la cuenta 10, 11, 64, 86, 26, en esa fecha, ¿qué cantidad retiró el señor? 1.100.000. Ok. Si retiró 1.100.000 de su cuenta, ¿por qué entonces usted establece que no lo aplica a las transferencias entre cuentas
si en la misma fecha retira 1.100.000 y compra un cheque de caja de 800.000 y los mete a su cuenta de Banpaís? Porque desconozco que sea el mismo efectivo con el cual compró el cheque de 800.000 lempiras. ¿Y por qué lo desconoce si en su cuenta de HSBC aparece que retiró 210.000 lempiras más de la cantidad que necesitaba para poder depositar esos 800 en Banpaís? Sí, pero se desconoce de dónde, como le digo, sí se observa el retiro en la cuenta, o sea, por eso se establece el análisis en donde se observa ese retiro, que incluso hay un cheque de esa fecha que ingresó al otro banco, pero de la misma manera no consideran montos. No consideran. No consideran los montos. Ok, no consideran los fondos porque el monto es menor al retirado. Así es. Ah, ok. Y si el monto es menor al retirado, porque usted establece que no debe considerar como ingreso conocido y tampoco debe considerarlo como transferencia entre cuentas. Ay, estamos en la misma, ya le respondí eso. Ok, ok. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esos 800.000 lempiras no están sumados en los 150.954 lempiras que usted establece que son las únicas transferencias entre cuentas o transacciones que fueron de una cuenta a otra cuenta de banco? Igual, ya le preguntó eso. ¿Cuál fue el destino entonces de esos 800.000 lempiras? El destino se desconoce, Desconoce. se desconoce el destino. ¿Por qué desconoce el destino si establece en su hallazgo que lo depositó a la cuenta de Banpaís? Pero el destino, cuando el momento de retirar esos 800.000, lo desconozco. Entonces, realizó los 800.000. Ok, como este valor de 800.000 lempiras no está sumado entre los valores de transferencias entre cuentas o destino o dinero sacado de una cuenta para meterlo en otra cuenta del mismo, si hacemos la rebaja de estos 800.000 lempiras, ¿en cuánto impactaría el resultado de los fondos no conocidos por el CENFA? Señoría, no puedo responder eso porque son datos que no podía, que no tengo constancia de que si se realizan o no, qué impacto traerían por otras circunstancias, entonces no podría calcular eso. Ok, tal vez para que puedan entender. Y el señor Juan Ramón Mar le ingresaron a su cuenta de HSBC esos 800.000 lempiras, que en parte de dinero que usted dice que son fuentes conocidas, pero posteriormente esos 800.000 lempiras los ingresa a Banpaís, también son considerados por su persona como ingreso no conocido. Se toman en cuenta todos los movimientos. Ok, si usted toma en cuenta todos esos movimientos, ¿cuántos movimientos duplicados pudo encontrar? Se realizó el análisis y debido a él se realizan estos análisis que describen y se toman en cuenta y valoran aquellos de los cuales se tiene el soporte. Cuando una persona hace una transacción en la República de Honduras, arriba de 200.000 lempiras, se tiene que llenar un reporte que va a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ok, ¿qué establece ese reporte que tuvo que llenar esta persona para depositar a su cuenta de Banpaís la cantidad de 800.000 lempiras?
según los insumos que usted tiene. Una pregunta sugestiva, señoría. ¿Qué? En lugar, pero al final es parte de la información que tuvo que haber tenido, ¿verdad? Y recibido. Así que díganos qué insumo tuvo en relación a esa transacción. Tengo que revisar incluso la información financiera Para dice, para revisar en qué dónde está el insumo, Es a que- qué se refiere. Ok, mire, el insumo, quien tiene que saber dónde está es usted. Pero esa es la usted, pregunta. pero usted establece en la página 47, párrafo final, esa transacción. Entonces, no soy yo que le tiene que decir a usted dónde está. Sí. La pregunta del perito creo que sí es del mismo cheque que estamos hablando. Señoría, No. El formulario, ¿qué estableció en el formulario el señor Mata sobre esa transacción que realizó? Entonces, de acuerdo a su insumo, si lo tiene, ¿qué dice? Si me menciona el abogado donde la referencia del reporte que mencionó, La página 47, señoría, disculpe. para que lo relacione luego con su insumo. Es que dice que recibió todos los estados de cuenta. Lógicamente, obviamente, al hacer una transacción de 800.000 entidades, uno tiene que llenar eso y la UIT le tuvo que haber Eso mandado. es lo que va a buscar que ustedes quieren ver. Sí. Vale 47, dijo la 47 de la referencia. Página 47 del dictamen de día. En el último párrafo. El reporte de solicitud, lo que observo en la información solo es una solicitud de transferencia internacional de fondos, pero es diferente, es otro formulario, no sé cuál, dónde está el reporte que dice el abogado. Pues llegó a 800.000 entidades. El cheque sí está, el cheque adjunto, pero no sé a qué me refiero. Que pide su respuesta que no tiene ese reporte, ese formulario. Si me menciona el abogado, ¿de dónde está el formulario que dice Es que eso es lo que no, pregunta. Si usted tiene ese formulario, ese insumo, y si que estableció él como referencia de dónde provenía.
Ajá, al realizar el análisis, su señoría, que no se establece aquí en el dictamen, pero si gusta, me da más tiempo y reviso todo el insumo. Si hay formulario RTE, por eso es Claro, ese es el insumo. todo, si hay formulario. Bueno, esa es la pregunta, pero ya no lo saben. Continuamos, abogado. Sí. Esto estableció en su pericia que el representado que poseía el inmueble, adquirido cuando era menor de edad. ¿Por qué se establece que estos insumos fueron traspasados, si no era menor de edad, fueron traspasados por sus padres? Pero no hay pertinencia. Ya la pericia estableció que esos bienes no entraron en valoración en esta pericia. Ok. ¿Cuál fue la cantidad total que aplicó usted en los ingresos de fuentes conocidas por producto de la renta de estos inmuebles del señor Juan Ramón Mata? Bueno, su señoría, repetitiva la pregunta. La perito explicó ya en su momento que eso estaba incluido en el artículo 20 de la renta que he reportado. Con lugar. No, yo le estoy preguntando cuál fue el monto total que ella estableció como ingreso del señor Juan Ramón Mata en su pericia, Producto de la renta. producto de la renta de la casa. Ok. En la página 57, su señoría, se observa el total por alquileres al 2017 por 5.158.439.86. Los registros de Estado. 5.158.439.86. ¿En qué cuadro está ahí? Página 57. Estos ingresos, de acuerdo a su pericia, ¿son de origen conocido o origen desconocido? Positiva la pregunta. ¿De qué origen son, según su pericia, estos valores? Están tomados como de origen, ingresos conocidos, información presa. Eso es de fecha 2017, según su pericia. Los 5 millones, ahora, 5.158.439.86. ¿Sí? Son del 2004 al 2017. 2004, 17. 2017. ¿Qué pasó con los años 2000, 2001, 2002, 2003? Los 4 años que no lo tomó en cuenta en su pericia es 2000, 2017. El SAR proporcionó información en relación al señor Juan Ramón Mata a partir del año 2004. Ok, en los insumos presentados por la defensa, que son parte de la documentación que usted podría utilizar y que usted ha manifestado en varias ocasiones que miró, ¿cuál es el monto que usted no consideró en
en esos años 2000 al 2004 como parte de los ingresos de fuente conocida. No repite la pregunta, ¿no? Ok. Recuerda que tu pericia y nuestra pericia, Bueno, de los insumos proporcionados tenemos por la defensa, ¿cuáles no consideró como ingresos conocidos o desconocidos? Esa es la pregunta. sí, en cuanto a las rentas de los insumos presentados por la defensa, ¿por qué no tomó en cuenta los ingresos por renta de inmuebles del año 2000 al 2003? Se toman en cuenta los que se declaran ante el SAT. Y en donde la información dice que en la hoja de inscripción e inicio de actividades se establece que la fecha de inicio de actividades es el 15 de junio del año 2006, el que se establece en ese formulario. Consulta. ¿Tiene conocimiento por qué razón la SAT no le remitió a usted las declaraciones de impuestos sobre la renta del año 2000 al 2004? Él lo desconozco. ¿Cuál sería el impacto en los bienes de fuente no conocida, la aplicación de los fondos de estos años que la SAT no le emitió la información a usted? No podría darle un dato de impacto ahora, ya que hay que valorar otra información relacionada. Ok. ¿Tiene conocimiento por qué razón la información bancaria que le remitieron la UI o los bancos no está del año 2000 al 2017 como 2000, 2017, no está completo 2017 como se dio por parte del Tribunal de Defensa? Desconozco, únicamente se analiza la información que envía la UIP mediante el RI. En la página 119, al final usted dice, durante el periodo con el último párrafo, no sé si está en el 119. Durante el periodo de tiempo comprendido desde el 2006 al 2017, se observan ingresos brutos por la suma de 11.724.754, en su mayoría provenientes de actividades mercantiles. ¿Por qué razón usted aparece en el cuadro final estableciendo que esta empresa Coquet tiene ingresos de fuentes no conocidas? Yo, sí, señoría, repetitiva la pregunta. Sin lugar. ¿Me repite la pregunta, abogado? O la pregunta? Ok, dice aquí, durante el periodo de tiempo comprendido del 2006 al 2017, que es lo que tiene información usted, se observa ingresos brutos por la suma de 11.724.342, en su mayoría provenientes de actividades mercantiles. Así mismo refleja ingresos brutos por declaraciones 2018-2021. Usted establece que esta empresa tiene ingresos de fuentes no conocidas, por la pregunta. Y aquí usted dice que son de ingresos de fuentes de actividades mercantiles. Al final es los fondos de cuentas no conocidas es la diferencia.
entre lo desconocido con los ingresos conocidos. Y dentro de esta información, de estos 11 millones, en relación a los años que se tomaron en cuenta para la realización del cuadro, se valoraron los dos, tanto ese como ingreso conocido, en el valor por los años. Permítanme un poco. En Coquet desde el año 2010 al año 2017. Como ingreso conocido se tomó el valor de 8.598.340.13, que corresponde a esas declaraciones desde el 2010 al 2017. Ok. Aquí en este cuadro del folio, de la página 120, yo observo que usted establece declaraciones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, bueno, del 2006 al 2017. También aparecen unas 2018, 2020, pero el interés era 2000 al 2017. ¿Por qué razón usted no consideró las declaraciones? Porque como usted dice que solo ha tomado en cuenta las declaraciones de impuestos sobre la renta. La pregunta es, ¿Por qué razón estos 4 años no fueron considerados? Repetitivo, su señoría, ayer lo consultó. con lugar, Ok, en la pantalla de arriba, perdón, en el párrafo primero, arriba de este cuadro, usted establece que esta empresa generó utilidades de 320.721. ¿Por qué usted en las utilidades percibidas supuestamente por mi representado establece 1.700.000? Acción a la pregunta de su señoría, no ha establecido eso como utilidades del señor Mata. Claro que sí, se diría este cuadro. ¿de qué página se está refiriendo ahora? Claro. Eh, ¿Cuál fue la utilidad de fuente? Aquí está. Fondos desconocidos. No, ¿qué página es a la que usted está refiriéndose el cuadro y que usted dice que ella le adjudicó un Ok, sí, señoría. En la página 120 de la pericia, en la parte de arriba, dice que Coquet generó utilidades de 320.321.40. Pero en el cuadro de las enmiendas que ella presentó, en el segundo cuadrito dice fondos desconocidos. Coquet SBL 1.519.045. Fondos desconocidos, ¿no? Perdón. Sí, estamos Sí, no hablando de utilidades, en el cuadro. claro, pero es que Usted este le está haciendo esa pregunta. Sí, Entonces, señoría. mejor hágale la pregunta sobre un punto y luego concrete el otro. Ok, bueno, la pregunta es, si usted establece en esta pericia que las utilidades de esta empresa fueron 320, entonces usted reparte como utilidades a él un 20%, ¿correcto? Pero un 20% de 320.000 empiras serían 64.000 empiras, pero usted aquí establece 1.519.045 lempiras con 46 centavos. ¿Por qué la diferencia? Acción a la pregunta, señoría. Está hablando de dos cosas distintas. Bueno, sin lugar, solo usted le explica la mérito si se trata de dos cosas distintas. Solo relacione los montos que le ha dado si se trata de lo mismo. El monto de 1.519.045.46 representa el 20% de los fondos no conocidos de Coquet, que el total de fondos no conocidos de Coquet es de 7.595.227.31 y de ese valor se multiplica por el 20% y obtenemos la cantidad de 1.519.045.46. ¿Qué documento tuvo usted a la vista para establecer que el señor Juan Ramón ingresó o recibió este 1.519.045 lempiras con 46 centavos por parte de Coquet? Corrección, señoría. Repetitiva la pregunta.
Ok. ¿Me puede establecer en qué cuadro está esa repartición de utilidad que usted hace? Cuestión, su señoría, repetición. Con lugar. No, su señoría. Estamos repitiendo No, lo señoría. que Ok. consultó su perito ayer. Su consultor, perdón. Sí, señoría. No. Entonces, por favor, se les advirtió que depuraran esas preguntas. Estamos en lo mismo. Voy a reformular su señoría. En el primer cuadro, el cuadro del inicio de esa página, ella da como un valor, Página, ¿y cuál es la pregunta? página 120, primer cuadro, ¿Cuál es la primer pregunta? párrafo dice, No, ¿cuál es la pregunta? la pregunta es, ¿en qué cuadro ella reflejó la utilidad del 20% de esos 320.720 lempiras que ella considera como un único dinero lícito que generó en base a las declaraciones de impuestos sobre la renta esta empresa que se llama Coquet? Entonces, si lo reflejan en el cuadro. No, ya que se toman en cuenta los ingresos totales. Ok, entonces debo de entender lo siguiente. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ok, ¿por qué razón los ingresos no conocidos para usted sí los aplica al dinero de fuente no conocida, pero el dinero que para usted es de fuente lícita no lo rebaja de esos de fuente lícita? O sea, la pregunta de su Ahí sí señoría. yo- Ok, su señoría, vuelvo a replantear. Ella dice que de todo eso, Coquet recibió 320.000 lempiras, que esos son legales. De esos 320.000, de acuerdo a ella, que es la que reparte utilidades, el 20% le pertenece a sí. ¿Cómo? Ok. Al igual que los no conocidos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte usted restó de los fondos desconocidos ese 20%? Que aquí dice usted que es legal, que son 320.000 de esa empresa. O sea, ella reconoce que la empresa en todo el tiempo, de acuerdo a las declaraciones, 320.000 empresas son listas. Entonces, y le aplica el 20%. Sí, las utilidades. Entonces, esa utilidad, así como le suma responsabilidad por la fuente no conocida, debe de restarle objetivamente lo que es de fuente conocida para ella. Entonces, ¿dónde hizo la rebaja? Se toman en cuenta el total de ingresos para hacer la diferencia, no únicamente las utilidades. Tal vez no me entiende la pregunta. ¿Rebajó usted del total de ingresos esos 320.000 de utilidad? Ese valor está dentro de 11 millones, funcionarios, que son el total de ingresos. Recordemos que la diferencia sale por tomar en primer lugar los ingresos. Ingresos menos deducciones igual, entonces matemáticamente está dentro de los 11 millones. Sí, claro. Nosotros entendemos eso. O sea, lo que queremos hacerle que usted entienda que si usted aplica 1.519.000 de fuentes no conocidas, debe de rebajar, o dígame si ya está rebajado ese 1.519.000 del señor Juan Ramón, de lo que considera como fuente conocida. Ella le dijo ya que de los ingresos totales, allá de los costos, no lo tuvo, ¿no? Está bien, pero es. Pues, sí, continuemos. Y eso sí, un poquito de conclusiones. Ok. Si usted encuentra lícito esos 320.000, ¿de qué manera le fueron entregados al señor Juan Ramón? El 20%. Desconozco de qué manera fueron entregados o si fueron entregados. Ok. Estos 320.000 que usted dice que es las únicas utilidades de esta empresa, Su señoría. déjeme preguntar. No, pero que se le llama al orden No, al defensor con la forma en la que está haciéndole las preguntas. Bueno, no es nada, yo estoy escuchando la pregunta. Así que hágale la pregunta. Es más bien de la verdad. Hágale la pregunta. Sí, porque además no está perito que lo dice, unas declaraciones del Estado. No, hágale la pregunta que no la he escuchado. Ok.
Usted aquí dice que esa empresa generó 320.000 de utilidad. Pero que también tenía como 6 millones de fuentes desconocidas. Usted rebajó de la totalidad de fuentes a usted no conocida la utilidad de 320 millones de 320. Como respondí anteriormente, su señoría está reflejado dentro de los ingresos totales 11 millones. Dentro de los 11 millones están esos 320. Le pregunto si los rebajó o no los rebajó del total. Respondió su señoría la película. No, esa partecita no, están los 320 dentro de los 11 ahora. ¿Quedaron rebajados o no quedaron rebajados? Entonces la pregunta es si es conocido o no conocido. ¿Quedaron rebajados o no quedaron rebajados? Pues, Fue la pregunta. Que me repiten abajo cuál valor. Ahora, Ok. Usted establece en este párrafo que se generan utilidades de 320.721.40. Me imagino que esa es su sumatoria de acuerdo al azar. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, en los fondos que usted consideró que eran desconocidos, usted rebajó estos que usted establece como conocidos. no porque se estaría duplicando y están dentro de los ingresos totales declarados ante el SAT. O sea, que usted no rebaja de la fuente conocida, de la fuente desconocida a la fuente que sí es conocida. Eso debemos de entender. Porque ya está como fuente conocida la totalidad, que son 11 millones. Usted estableció exportaciones a El Salvador. ¿Correcto? Página 191 y 192. Unas exportaciones de vidrio. Correcto. Esos 416.000 lempiras en exportaciones a la República de El Salvador de vidrios blindados para vehículos, donde usted los colocó en su pericia en cuanto a blindas de Centroamérica. Están en la página de las enmiendas, ¿Sí? ¿Y cuál? en el cuadro donde bajo es la penúltima línea, bajo los ingresos totales se usa 11.338.124.33, bajo esa línea está exportaciones realizadas, 416.284.71. ¿En cuál cuadro? Primero, segundo. De los ingresos, Ajá. página 3 dice, de la misma. Por favor, No. la página 199 de la pericia, según nos dijeron cuando nos explicaron las enmiendas, y la segunda, en el reverso de las enmiendas de la hojita que nos proporcionó la pericia. Sí, ayúdame a buscar. A buscar.
¿Lo digo? Sí, Bueno, ¿qué voy? Ok. ok. Exportaciones realizadas. Este dinero, ¿cómo usted, con qué documento usted soporta el ingreso de este dinero? Se observa como ingreso conocido y según la información proporcionada por el banco. Ok, estando en la página 186 a la 190. Aquí están las importaciones. Y usted aparece importaciones realizadas 5.134.053.90. ¿Correcto? Estamos en el mismo cuadro. ¿Qué documentación le sirvió a usted para determinar que estos 5.134.053.90 fueron pagados en su totalidad por la empresa Blizzard de Centroamérica? Ingeniería objeción por parte del interrogatorio Olivar. de ayer. Sí, bueno. Eh, Vámonos a la página número 29. La pregunta realizada el día de ayer por el consultor, usted estableció que las transferencias entre cuentas eran de 150.954.40. Es una ACH. Es una transferencia que se realiza de un banco a otro banco. Ok. ¿Entre cuentas de quién? De terceros. Porque en el cuadro que aparece en la página número 29 y termina en la número 30, aparece un total del año 2010 al 2013 por 979.974.33. Y usted aquí en su cuadro, en la primera página, solo estableció 150.954. Ingeniería, Y ahora, sí. Bueno, vamos a contar por capción con la pregunta, porque hay que llevar la secuencia del dictamen. Estableció un monto para un banco analizado y hay otros montos que también están ahí incluidos. confirme eso y efectivamente recibe sus respuestas tal cual. Porque el remitente, según información financiera, son alimentos concentrados, carnes de Honduras. Bueno, considerando la hora, porque hay una diligencia que se tiene que realizar por las compañeras, vamos a hacer un receso y tener eso todo el día de hoy, hasta por mañana a las 8 de la mañana, para poder continuar con el juicio. Igual seguiríamos en el interrogatorio, solo pidiendo al abogado de defensor, por favor, que descure sus preguntas, porque, bueno, ya esto que ha implicado ofrecer esas reflexiones, porque no ha depurado las mismas, así que continuaríamos con eso, y bueno, la pericia de la fiscalía, bueno,
pericia fiscal, creo que es lo que vamos a poder evaluar el día de mañana, que tenemos salido el juicio por la tarde. Eso es todo lo que tengo que decir. Y una consulta. Mañana seguiremos con el interrogatorio y después con los peritos.